Dicen que la justicia es ciega. No es cierto. Simplemente a veces prefiere mirar hacia otro lado, y es en esas sombras, en el resquicio que deja la duda, donde prosperan hombres como Damián Vega. Para el mundo, Damián era el mejor abogado de la ciudad, un arquitecto de imposibles legales. Un hombre que podía desmantelar la verdad con la misma facilidad con la que se anudaba la corbata. Sus clientes, los ricos, los culpables, los desesperados, no pagaban solo por su tiempo, pagaban por milagros. Y Damián siempre los entregaba. Pero los milagros tienen un precio. La balanza de la justicia, de una forma u otra, siempre exige equilibrio. Lo que nadie sabía era que cada vez que Damián Vega susurraba no culpable ante un tribunal, no estaba solo ganando un caso. Estaba cobrando una deuda, y a su vez firmando otra. Una con la mismísima oscuridad. La sala del tribunal es un ataúd de caoba y tensión. El aire, tan espeso que casi se puede masticar. Al frente, un joven heredero, Ricardo Morales, tiembla. No puede ocultarlo. Las pruebas en su contra son una montaña de acero. Testigos, videos, motivos. Asesinato en primer grado. La fiscalía ha construido una jaula perfecta. Pero en la mesa de la defensa, Damián Vega permanece impasible, como una estatua de mármol en un cementerio, con el rostro oculto tras una máscara de calma arrogante. El jurado entra. Sus caras son de piedra, ilegibles. El silencio se convierte en un objeto físico, una presión en los oídos. El corazón de Ricardo late como un tambor frenético, un sonido que parece llenar la sala. Damián ni siquiera lo mira. Sus ojos están fijos en el juez. Lentamente, casi con pereza, su mano derecha se desliza bajo la mesa, hasta reposar sobre su maletín de cuero. Nadie lo ve. Pero su pulgar, con una presión metódica, traza un símbolo invisible sobre la piel del maletín, un pequeño grabado, oculto en la textura. El juez carraspea, desdobla un papel y el mundo se detiene. En el caso del Estado contra Ricardo Morales, en el cargo de asesinato, este jurado declara al acusado la pausa, una eternidad contenida en un segundo. No culpable. Un jadeo colectivo recorre la sala. La fiscal se desploma en su silla, con el rostro desencajado. Ricardo Morales rompe a llorar, una mezcla de alivio y shock. Damián Vega no sonríe. Simplemente cierra los ojos por un instante y una exhalación casi imperceptible escapa de sus labios. Es la serena satisfacción del artesano que admira su obra, una obra maestra de la injusticia. El despacho de Damián Vega no era la oficina de un abogado. Era el santuario de un rey oscuro. Ocupaba todo el ático de un edificio histórico, una de esas construcciones góticas que apuñalaban el cielo con sus agujas de piedra. Dentro no había cubículos ni paredes de cristal. El aire olía a cuero viejo, a papel antiguo y a ese sutil aroma de ozono que precede a las tormentas. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de caoba que llegaban hasta el techo abovedado, repletas de miles de libros encuadernados en piel. Solo una pequeña parte eran textos legales. El resto eran tomos de historia, filosofía, alquimia y textos arcanos en lenguas muertas. Un enorme escritorio de obsidiana pulida, tan negro que parecía tragarse la luz, dominaba la estancia. Sobre él, ni una foto familiar. Solo un tintero de plata con forma de kraken y una pluma que parecía tallada en un hueso carbonizado. Desde el ventanal, la ciudad se extendía abajo como una galaxia de luces temblorosas. Un mundo ajeno y distante. Aquí era donde Damián recibía a sus clientes. Hombres y mujeres con la desesperación grabada en la cara y la culpa en el alma. Venían a él como los antiguos acudían a un oráculo, buscando no la verdad, sino una salida. Y él se la daba. Su método era legendario por su brillantez y su crueldad. Podía encontrar un tecnicismo olvidado en un código de 1000 páginas. Podía destruir la credibilidad de un testigo con una sola pregunta susurrada. Podía tejer narrativas tan complejas que la propia realidad parecía una imitación barata. Era un maestro de la duda. Esa tarde,
La fiscal del caso Morales, Elena Ramos, lo esperó en la puerta de su edificio, con el rostro contraído por la furia. «No sé cómo lo hiciste, Vega», siseó con la voz temblando de rabia. «Pero sé que Morales era culpable. Yo vi las pruebas. Todo el mundo las vio». Damián se detuvo para ajustarse los gemelos de la camisa. La miró con una pizca de aburrimiento, como un científico observando a un insecto. «La culpabilidad, querida Elena, es una narrativa, y la tuya simplemente no fue lo bastante convincente. Las pruebas no hablan por sí solas, necesitan un intérprete. Y yo sencillamente soy mejor intérprete que tú». Se dio la vuelta y la dejó allí, temblando de impotencia bajo la sombra de piedra del edificio. La verdad no importaba. La justicia era un concepto para débiles. Para Damián Vega solo existía una verdad: ganar. La noche cayó sobre la ciudad como un sudario. Abajo las luces de la metrópoli parpadeaban, un océano de almas ignorantes. En la penumbra de su despacho, Damián Vega comenzó su verdadero trabajo. Se dirigió a una sección de su biblioteca, presionó un libro en particular, sobre el reino de las sombras y la magia, y la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña cámara acorazada. Dentro, sobre un pedestal, descansaba una caja de madera de ébano. Tenía incrustaciones de un metal que no era ni oro ni plata, sino algo más oscuro, que parecía absorber la luz. La abrió. Sobre un forro de terciopelo rojo sangre reposaba un único objeto: un contrato. No era de papel ni de pergamino, parecía hecho de piel humana, curada hasta tener la consistencia del papiro, pero con una inquietante calidez al tacto. Estaba cubierto de nombres escritos con una tinta que brillaba débilmente en la oscuridad. Eran los nombres de todos los clientes que había liberado. Damián tomó la extraña pluma de su escritorio. Desenroscó la base, extrajo una aguja de obsidiana y, sin vacilar, se pinchó la yema del pulgar. Una gota de sangre oscura y espesa brotó de la herida. Acercó el pulgar a la punta de la pluma, que absorbió la gota con una sed casi viva. Luego, con mano firme, escribió un nuevo nombre al final de la larga lista: Ricardo Morales. En el instante en que la última letra quedó trazada, la sangre en la tinta ardió con una luz roja y efímera, como el rescoldo de una brasa, antes de secarse en el acto. El nombre de Morales ya era uno más de la lista, para siempre. Damián cerró los ojos, sintiendo una oleada de poder, una fría corriente de satisfacción. No sentía remordimiento, solo el orgullo del deber cumplido. Cada firma sellaba un alma más en las sombras. Era el precio de su éxito, y lo pagaba con gusto. Las semanas después del caso Morales transcurrieron como siempre. El dinero fluía, los casos imposibles se apilaban en su escritorio. Su leyenda crecía, pero algo había empezado a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, tan sutiles que Damián, en su arrogancia, las ignoraba. Una sombra que se movía por el rabillo del ojo y desaparecía al girar la cabeza. Un susurro indistinto, como una radio mal sintonizada, que se colaba en el silencio de su despacho. Una noche, mientras trabajaba, un pesado tomo de leyes del siglo XVIII se precipitó desde un estante, aterrizando con un estruendo que hizo eco en la sala vacía. Damián se levantó de un salto, con el corazón desbocado. No había corrientes de aire. El libro llevaba años allí, inmóvil. Lo achacó a la vejez del edificio, a una vibración del metro. Siempre había una explicación lógica. Su mente analítica se negaba a aceptar otra cosa, pero las anomalías se hicieron más frecuentes. Empezó a sentir un frío persistente en ciertas partes de su despacho, bolsas de aire helado sin ninguna fuente. A veces, al ver su reflejo en la negra superficie del escritorio, tenía la fugaz impresión de que su rostro no era el suyo. Por un instante, creía ver unos ojos hundidos y una boca abierta en un grito silencioso. Combatía todo aquello con más trabajo, con whisky más caro, con la compañía superficial de mujeres que solo veían su cartera. Se negaba a mostrar debilidad, sobre todo ante sí mismo. Él era Damián Vega. Él estaba al mando. Esas eran las reglas.
Un día, una mujer irrumpió en su recepción sin cita previa. Vestía ropas humildes y tenía el rostro surcado por la preocupación. Era todo lo contrario a su clientela. Se llamaba Isabel Rivas, y su historia era un cliché de la injusticia. Su hijo Javier, un joven de 20 años sin antecedentes, había sido acusado de un robo a mano armada. Identificación errónea, víctima traumatizada. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a él. Isabel juraba, con lágrimas en los ojos, que su hijo era inocente. Normalmente, Damián la habría hecho echar. Un caso pro bono, un robo callejero, era una pérdida de tiempo. Pero algo en la desesperada sinceridad de la mujer, o quizás un retorcido impulso por limpiar una mancha invisible en su conciencia, lo hizo detenerse. «Déjela pasar», le dijo a su asistente por el intercomunicador. Isabel le contó que Javier era un buen chico, que estudiaba para ser mecánico y que cuidaba de ella desde que su marido murió. Damián escuchó, escéptico. La inocencia era un concepto que raramente encontraba en su trabajo. Sin embargo, aceptó echar un vistazo al expediente, y lo que vio lo sorprendió. El caso contra Javier era endeble, construido sobre un testimonio ocular dudoso y una serie de coincidencias. Era un caso de manual de un inocente atrapado en las fauces del sistema. Por primera vez en mucho tiempo, Damián sintió una chispa de lo que solía ser antes del contrato. Un deseo de luchar por la justicia real. Decidió que ganaría este caso por sus propios méritos. Sin pluma, sin pacto, para demostrarse a sí mismo que todavía podía hacerlo, que el poder oscuro era solo una opción, no su única herramienta. «No se preocupe, señora Rivas», dijo, su voz con una confianza que no sentía del todo. Su hijo volverá a casa. Luchó con una ferocidad renovada. Desmanteló el testimonio del testigo, expuso los fallos de la investigación. Estuvo cerca, muy cerca de la victoria, pero en el último momento, la fiscalía presentó una prueba sorpresa, un objeto robado encontrado cerca del taller de Javier. La prueba era falsa, Damián lo sabía, pero era suficiente para sellar el destino del joven. La noche antes del veredicto, Damián se sentó en su despacho, derrotado. El sistema, corrupto y perezoso, iba a devorar a un inocente. Su orgullo estaba herido. Su intento de redención había fracasado. Con un suspiro de resignación, se levantó y caminó hacia la estantería secreta. La justicia tendría que esperar. Primero, tenía que ganar. Realizó el ritual con un sentimiento amargo. La caja de ébano parecía más fría que de costumbre. La piel del contrato se sentía rígida, quebradiza. Al pincharse el pulgar, la sangre brotó más oscura de lo habitual. Cuando escribió el nombre de Javier Rivas, el pacto reaccionó de una forma que nunca había visto. No hubo un destello cálido. La tinta chisporroteó como agua sobre aceite hirviendo, dejando escapar un fino hilo de humo negro que olía a carne quemada antes de solidificarse. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Algo iba muy mal. Al día siguiente, como era de esperar, el caso se desmoronó. La prueba sorpresa fue declarada inadmisible por un tecnicismo. El jurado declaró a Javier no culpable. Isabel Rivas lloró de alegría, abrazando a Damián con una gratitud que lo hizo sentir sucio. Había salvado a un inocente. Debería sentirse bien, pero solo sentía un vacío gélido. A la mañana siguiente, leyendo el periódico, una pequeña noticia en la página 7 captó su atención. Filántropo local muere en extraño accidente. El artículo detallaba cómo un hombre llamado Alejandro Núñez, conocido por su obra de caridad, había muerto en un accidente inexplicable en una de sus fábricas. Una grúa había funcionado mal, soltando una viga de acero. No había explicación lógica. El sistema de seguridad era nuevo. El operario era un veterano. Simplemente sucedió. El nombre, Alejandro Núñez, le sonaba vagamente familiar. Una náusea subió por su garganta. Corrió hacia su archivo privado
buscando frenéticamente entre los expedientes más antiguos. Y encontró lo que buscaba. El caso de Industrias Bexcor, uno de sus primeros grandes éxitos con el contrato. Su cliente había sido un CEO despiadado acusado de fraude. Ganó el caso porque el testigo estrella, un hombre íntegro que había denunciado el fraude, desapareció justo antes de testificar. El nombre de ese testigo era Alejandro Núñez. El aire abandonó sus pulmones. No era una coincidencia. No podía serlo. Empezó a sacar más archivos, comparando las fechas de sus victorias con viejos obituarios en línea. La conexión era innegable, una telaraña de muerte que se extendía a lo largo de los años. Por cada criminal que liberaba, una persona inocente moría, un alma por un alma. El contrato no creaba milagros, solo equilibraba la balanza de la manera más cruel posible. Liberar al inocente Javier Rivas no había sido un acto de justicia, había sido una sentencia de muerte para Alejandro Núñez. Cada victoria no liberaba a un cliente, condenaba a un extraño. Miró su reflejo en la pantalla apagada del monitor, y detrás de su rostro pálido y sudoroso, vio la oficina vacía, pero llena de presencias, sombras parpadeantes, observándolo desde cada rincón. Y los susurros volvieron, pero esta vez eran claros. Eran nombres: Alejandro Núñez, Sara Jiménez, David Chen. Los nombres de los inocentes, las almas que había condenado. El mundo de Damián Vega se vino abajo. La arrogancia fue reemplazada por un terror puro. Las sombras ya no eran sutiles. Ahora eran figuras definidas que acechaban en los límites de su visión, siluetas distorsionadas hechas de humo y desesperación. Se paraban en las esquinas de su apartamento, en el pasillo fuera de su despacho, al otro lado de la calle. No hacían nada, solo observaban. El silencio se llenó de susurros constantes, los nombres de sus víctimas repetidos una y otra vez, un rosario de condenación. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirse. Al cerrar los ojos, no encontraba descanso, sino pesadillas vívidas. Veía la viga de acero cayendo, el coche perdiendo el control, el equipo médico fallando. Se despertaba gritando, bañado en sudor frío. El alcohol ya no ayudaba, solo agudizaba las visiones. En un acto de desesperación intentó quemar el contrato. Lo sostuvo sobre las llamas de la chimenea. El fuego lamió la piel maldita, pero esta no se quemó, ni siquiera se calentó. Permaneció fría, indiferente, como si se burlara de él. Estaba atrapado. La deuda se había acumulado y los cobradores estaban en su puerta. Una noche, una tormenta violenta azotó la ciudad. La lluvia golpeaba los ventanales como puños furiosos. Damián estaba acurrucado en su silla, temblando, con una botella de whisky en la mano. Había llegado a su límite. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la estancia en una oscuridad casi total. Y en esa oscuridad, las sombras se movieron, salieron de los rincones y avanzaron hacia él. Ya no eran siluetas vagas. Vio la figura de un hombre con casco de construcción, una mujer con uniforme de enfermera, un niño pequeño, aferrado a un oso de peluche hecho de noche. Eran ellos, las almas, los inocentes. No lo tocaron. Su tormento era mucho más profundo. Se pararon a su alrededor, un jurado de fantasmas, y la habitación se llenó con el sonido de sus muertes. El chirrido del metal, el estallido del cristal, el pitido plano de un monitor cardíaco. Las visiones lo asaltaron. Sintió el pánico del hombre atrapado, la sorpresa de la mujer antes del impacto. Susurros llenaron su mente con acusaciones. Tú me mataste. Mi familia me esperaba. Tenía miedo. Era una cacofonía de dolor, y él era el centro. Se encogió en el suelo, cubriéndose los oídos, pero el sonido estaba dentro de su cabeza. Era el veredicto final de un tribunal del que no podía escapar. El éxito tiene un precio. La ambición, una consecuencia. Damián Vega creía que podía controlar la oscuridad, pero esta siempre termina cobrando su deuda. ¿Qué tan lejos llegarías tú para ganar?
¿Qué pacto estarías dispuesto a firmar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te atrapan estas historias de las sombras, suscríbete para no perderte la próxima vez que exploremos lo que se oculta en la oscuridad. Justo cuando Damián pensó que la locura lo consumiría, el coro de lamentos se detuvo. Un silencio repentino y profundo cayó sobre la habitación, más aterrador que el ruido. Una de las figuras, más alta y oscura que las demás, se deslizó hacia adelante. Su forma era un vacío en el espacio. No tenía rostro, pero Damián sintió una inteligencia antigua y fría fijada en él. No habló. Las palabras simplemente florecieron en la mente de Damián, frías y afiladas. Tu deuda es considerable, Damián Vega. Un alma por un alma. Así es el pacto. Y ahora, no queda nadie más a quien reclamar. Damián cerró los ojos esperando el final. Tu propia alma no es suficiente para saldar la cuenta, continuó la voz en su cabeza. Damián abrió los ojos confundido. La entidad pareció inclinarse. Sin embargo, tu talento no ha pasado desapercibido. Tu habilidad para doblar la verdad, para defender lo indefendible, es una habilidad muy valiosa. Un terror de un tipo completamente nuevo se apoderó de Damián. No hemos venido a destruirte, hemos venido a contratarte. De la oscuridad de la propia entidad algo se extendió. Un nuevo contrato. No estaba hecho de piel, sino de pura negrura arremolinada. Los términos brillaban en su superficie. Eran simples. Serviría como su abogado, su campeón. Litigaría en su nombre en cortes que la mente humana no podía concebir, contra adversarios inimaginables. A cambio, su colosal deuda sería gestionada, no perdonada, gestionada, por toda la eternidad. Era una oferta que no era una elección. Con una mano que ya no le pertenecía, Damián Vega, el mejor abogado de la ciudad, extendió el brazo y firmó. La sala del tribunal es un ataúd de basalto y desesperanza. El aire huele a polvo de siglos y arrepentimiento. El jurado es un conjunto de figuras encapuchadas. Sus rostros son vacíos de sombra. El juez, sentado en un trono de hueso, es la entidad oscura que le ofreció el pacto. Al frente su cliente, una criatura de pesadilla con demasiadas articulaciones, rechina sus cadenas. Al otro lado de la sala, el fiscal es un ser de luz pura, argumentando con una voz que suena a campanas de iglesia. Y en el centro, Damián Vega, con su traje impecable y su rostro pálido y sin emociones, se pone de pie. Su voz es tranquila, mesurada. Expone su argumento final. Es una obra maestra de lógica retorcida que desdibuja las líneas entre el bien y el mal. Habla durante lo que parece una eternidad. Cuando termina, el silencio es absoluto. El juez de pesadilla golpea la mesa con un mazo hecho del fémur de un santo. El sonido es el de un hueso rompiéndose. No culpable. Las cadenas de la criatura caen al suelo. Su cliente es libre. Damián Vega no sonríe. Simplemente cierra los ojos por un instante. Es la serena satisfacción del artesano que admira su obra. Ha ganado su primer caso. Y en la oscuridad de su mente, un susurro resuena, su propia voz mezclada con la de 1000 almas perdidas, sellando su destino para siempre. Cada contrato que firmaba sellaba un alma más en las sombras.